Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Advent of Code, día 8. Bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a revisar la solución del día número 8. Y este se llama 7 Segment Search. Y es un ejercicio bastante interesante, así que vamos para allá sin mucho más preámbulo. A ver, la explicación un poco del enunciado es media, yo diría que un poco compleja, un poco enrevesada, entonces en vez de leerlo completo, voy a sacar toda la información, solo voy a comentar la información que es como relevante y eso. Entonces sucede que existe este tipo de display que se llama display de 7 segmentos, que es bastante común. Probablemente si alguna vez tuviste un reloj digital, has visto este tipo de display, que lo que hace es, bueno, sirve para representar números y se llama de 7 segmentos porque tiene 7 segmentos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá con el número 8, que es el que tiene todos, cada una de las líneas estas es un segmento. Entonces tenemos el segmento A, B, C, D, E, F, G. ¿Ya? Son 7, 3 horizontales y 4 verticales. Y con eso tú puedes formar cualquier dígito finalmente, entre el 0 y el 9. ¿Ya? Entonces explica más o menos de qué se trata esto. Y habla de que tenemos una serie de pantallas, por ejemplo, en la nave, que están compuestas de 4 dígitos, donde cada dígito es uno de estos displays, ¿cierto? Y se averían de alguna forma. Se averían, entonces, ¿qué pasa? Pasa que, bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, ¿de dónde sacamos el input? Ok, sucede que se averían y como que los cables de entrada y salida de cada segmento del número están atrofiados. Entonces, por ejemplo, para un display que tiene 4, o sea, para un tablero que tiene 4 de estos displays, quizás estos nombres se intercambian. Entonces este segmento ya no va a ser el segmento A, sino que va a ser el B. Y este segmento quizás va a ser el D. Y el segmento de acá va a ser el A. Y así sucesivamente. Entonces, para una pantalla se intercambian como todos los segmentos, la notación de los segmentos. Y tenemos que tratar de arreglar eso de alguna forma. Entonces el input, bueno, y lo otro es que quería comentar que es que, por ejemplo, un número se denota por la composición de sus segmentos. Entonces, con una string. Entonces, por ejemplo, el número 0 en estos displays que están funcionando bien, el número 0 sería A, B, C, E, F, G. No necesariamente en orden alfabético, pero sí constaría con esas 6 letras. Sería A, B, C, F, E, G o F, A, B, C, E, G. Da lo mismo eso. Número 1 sería CF o FC. Número 2 A, C, D, E, G o G, D, A, C, E. Da lo mismo la composición nuevamente. La gracia es que tenga todos los elementos que lo componen. ¿Ya? Y bueno, pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos por cada display tenemos una entrada, ¿cierto? Esta es una entrada de información donde la primera parte, antes de este símbolo de pipe, son los 10 dígitos con la notación nueva, ¿ya? Y el resto son otros 4 dígitos que vamos a utilizar después para resolver el problema. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, acá está el segundo es CDFBE y acá CDFEB. Estos son iguales, estos dos, aunque estén en distinto orden, porque finalmente nos menciona qué partes del tablero están encendidas o del display. Bueno, entonces acá están los números desde el 0 al 9. Y acá hay 4 números más. Entonces lo que tenemos que hacer acá, bueno, la primera parte nos pide que descubramos la cantidad de números en el output, que se llama, que es todo lo que está después del pipe para cada una de las entradas, de dígitos que son fáciles de determinar. Cuando un dígito es fácil de determinar,
por la cantidad de elementos que tiene. Por ejemplo, el 1 es el único que tiene 2 componentes o 2 segmentos. Todo el resto tiene más de 2. Entonces, si veo algún número acá, con un, por ejemplo, acá, para este tablero, tengo acá GC. Entonces sé que esto es un 1. Entonces acá nos pide buscar los números que sean fáciles de encontrar. Acá, por ejemplo, menciona que, por ejemplo, 7 es el único dígito que usa 3 segmentos. 4 es el único que utiliza 4 segmentos. 1 es el único que utiliza 2 segmentos. Y el otro 8 es el único que utiliza 7 segmentos, o sea, todos los segmentos. Entonces estos dígitos 1, 4, 7, 8 son fáciles porque cada uno utiliza un número único de segmentos, a diferencia, por ejemplo, del 2, 3, 5, que todos esos números utilizan 5 segmentos, y 0, 6 y 9, que esos 3 utilizan 6 segmentos. Entonces ahí es un poco más difícil diferenciar cuál es cuál. Ya, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden que para toda la data de entrada que nos pasen, contemos la cantidad de veces que están estos dígitos que son fáciles de encontrar. 1, 4, 7, 8. Y acá está más o menos la solución, ¿cierto? Acá lo está mostrando. Entonces acá este tiene 7, este tiene 4, 3, 7, 2. Entonces si vamos sumando todo esto, que están después del pipe, ¿cierto? Vamos a encontrar con un total de 26. Hay 26 instancias de estos números, 1, 4, 7, 8 en toda la data de entrada, la parte del output. Muy bien, entonces acá tendríamos esta misma data de entrada que tengo acá, y esta es la real, que después tiene un problema. Y veamos cuál es la solución. Entonces, la parte 1 es bastante simple. Lo que yo hice fue tomar toda la data, la dividí en múltiples líneas, ¿cierto? Para tener un arreglo de líneas. Cada línea la dividí por el separador, y lo que hice fue tomar cada segmento que quedaba entre el separador, o sea, el que viene antes y el que viene después del pipe, hacerle un trim. Y luego lo que hice fue tomar cada una de ese arreglo, esa tupla, donde voy a tener los números de entrada primero, los 10 primeros dígitos en un string, y en otro string voy a tener los siguientes 4, y tomé cada uno de esos strings y lo mapeé a un arreglo dividiéndolo por espacios vacíos, ¿cierto? Entonces al final lo que voy a tener acá entries van a ser dos arreglos de arreglos. En el primer elemento tiene un arreglo con los 10 dígitos, o sea, los 10 que están acá, y el segundo son los 4 que están después. Ya. Para la parte 1 solo me necesito concentrar en los outputs, ¿cierto? No nos piden hacer nada con todo lo que está acá atrás, ¿ya? Entonces solo me tengo que preocupar de esto, y lo que hago acá es hacer un flat map de las entradas. Entonces aquí voy a tener un arreglo de arreglos. Quiero hacer flat map, o sea, todo lo que yo retorne quiero que se aplane. Y en este caso estos outputs finalmente... A ver, espérate, tengo acá la duda porque... tengo la duda acá por si acaso ya estaban aplanados y yo después los volví a aplanar. Porque si este es un arreglo que estoy retornando como el segundo arreglo, outputs debería ya estar aplanado, ¿no? No puedo escribir outputs. cd source de 8. Usemos la data de sample y node index js. Claro, efectivamente yo ya los tenía aplanados. Bueno, está bien. Yo los tenía aplanados, y acá lo que hice fue aplanarlos nuevamente, y que estaba de más eso entonces. En fin. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos esto de contar?
Bueno, lo único que hay que hacer es que yo acá tengo este segments by digit amount, que en el fondo fue una estupidez quizás. Porque pensé que quizás esto lo íbamos a utilizar, no fue una estupidez, pero pensé que lo íbamos a utilizar después, como poder determinar cuáles tienen n cantidad de dígitos. No lo utilizamos en la segunda parte. Entonces estos básicamente pudieron haber sido la cantidad de dígitos, ¿cierto? Entonces el 1 acá tiene 2, el 4 se comporta por 4 segmentos, 7 tiene... ¿Cuánto tenía 7? 3 segmentos, y el número 8 tenía 7 segmentos. Entonces básicamente tenemos esto. Esas son las cantidades de elementos que queremos buscar. Y lo que voy a hacer simplemente es filtrar todos los outputs, porque al final están aplanados, ¿cierto? Entonces tengo un listado con estos y estos y estos y estos y estos, y da lo mismo que estén repetidos. Y voy a buscar en ese voy a filtrar básicamente cada uno de estos elementos dentro de los outputs, y voy a ver si es que tiene algún largo de ese estilo, ¿cierto? Entonces acá si hago un includes, básicamente es como que si ese largo, el largo de este dígito está dentro de esta lista 2, 4, 3, 7, pasa. Luego todos esos elementos filtrados retornamos el length, ya. Entonces, volviendo a usar la data real, si ejecutamos esto tenemos 239, que es el resultado de acá. Ok, y eso sería la parte 1. O sea, bastante... de hecho voy a borrar este segments by digit amount. Voy a echar de limpiarlo un poco. Bastante simple, ¿no? Ok, parte 2. Ok, entonces nos mencionan que utilizando un poco de deducción podríamos determinar cuáles son los dígitos restantes, ¿cierto? Porque ahora yo sé cuáles son 1, 4, 7 y 8, pero no sé 0, 2, 3, 5, 6 y 9. Ok, por ejemplo, dice, dado este input, ya, la configuración que hace sentido acá para este elemento es la siguiente, y no te dicen cómo llegaron a ella, solo te dice que esta es la que hace sentido, y uno tiene que determinar por qué esa configuración es la que hace sentido. Entonces, para esta configuración, por ejemplo, el ACDGFB, que es esta acá, corresponde al número 8. CDFB, bueno, veámoslo acá, CDFB significaría que ese sería el 5, que lo tenemos acá. Luego el tercer número, GCDFA, tendríamos GCDFA, o sea 2, pam, 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 está ahí. Y así sucesivamente podemos determinar qué combinación corresponde a todos los números. Recordemos que aquí están todos los números únicos del 0 al 9, ¿no? Entonces, eso. Y luego el valor del output son estos dígitos que están acá. Y si se dan cuenta, aquí sería el 5 sale 2 veces y acá sale el 3 2 veces. Entonces sería 5, 3, 5, 3, que es lo que sale acá. Luego el valor del output para esta entrada es 5353. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden que tomemos todas las entradas, las decodifiquemos todas y sumemos todos los outputs, ¿ya? Ahora, las configuraciones para cada entrada son distintas, ¿ya? Entonces, si me voy a la data acá, creo que es más fácil verlo. No, veámosla en la data acá. Entonces, por ejemplo, para esta entrada, la segunda, el valor de 1, que es el único que tiene 2 segmentos, es GC. Pero para esta entrada es CB. Para esta entrada también es CG. Y para esta entrada, por ejemplo, es CA acá. Entonces,
en el fondo lo importante es que este proceso con la información que tenemos en la entrada podemos determinar cuál es el valor de cada una de estas, cuál es el número asociado a cada una de estas combinaciones. Y eso hay que hacerlo por cada entrada finalmente. Y la lógica es siempre la misma. ¿Ya? Entonces ahí en el fondo no es como que para cada entrada cambia la lógica, solo cambia la asignación de variables, ¿cierto? Entonces si nosotros ya sabemos cuáles son el 1, 4, 7, 8, lo que tenemos que encontrar es 0, 2, 3, 5, 6, 9. Y en la cantidad de segmentos hay 3 números que tienen 6 segmentos, que es 0, 6 y 9. Y 3 números que tienen 5 segmentos, que serían 2, 3 y 5. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá hay que hacer un poco como de combinación, intersección y diferenciación de conjuntos. Más o menos eso es lo que a mí me quedó como lección de esto, ¿no? Aquí voy a tener una función que lo que va a hacer es que va a calcular como el valor del output para cada fila y después lo va a sumar. Y eso, bueno, no se ve, ¿no? Esta función getOutputValue va a calcular la suma, va a calcular ese 5353 que veíamos acá. O sea, va a calcular este valor y voy a ir sumándolo finalmente todos. Y ahí voy a obtener el output summatory, que es el valor que me piden acá. Ok, pero ahora ¿cómo obtenemos el value? Vamos a tomar un poquito de café y proseguimos. Ya, lo siento. El valor del output. Bueno, primero lo que quiero es voy a encontrar cuáles son los valores actuales de los números que yo ya sé que puedo identificar, como el 1, el 4, el 7 y el 8, ¿ya? Y eso los voy a encontrar por la cantidad de dígitos que tienen, ¿cierto? Entonces lo primero que quiero hacer, creo que ya no hice eso de encontrar el A, ¿cierto? Bueno, había puesto un comentario. Hay dos formas yo creo que podemos tomar, tratar de resolver el ejercicio, que es uno, encontrar cuál es el valor para cada segmento. Entonces, por ejemplo, acá el valor del segmento A es D, porque aquí originalmente estaba el A. Entonces, si yo tengo el valor de cada segmento, lo que puedo hacer es después reemplazarlo por el valor final. O sea, D lo reemplazo por su valor posicional original, que sería A. Y puedo saber que si tengo, por ejemplo, el número D, A, F, B, C, sé que D es A y A es C y F es D y este es F, creo que era el original, y este es G. Luego puedo tomar esos elementos, reemplazarlos por el original y obtendría que sería A, C, D, F, G. Y con eso yo sabría que la combinación de D, A, F, B, C sería el número 3. Ya, más o menos podría hacer eso. Podría hacer eso y así fue como partí sacándolo. Entonces dije, bueno, voy a obtener el segmento A, el de más arriba. ¿Cómo hago eso? Al final me di cuenta que decidí ir por otro patrón que tenía que ver más que nada con cómo ciertos números comparten ciertas características o ciertos elementos, ¿ya? Y a partir de como adición y sustracción de esos elementos, como trabajándolos como conjunto, elementos del conjunto, podemos determinar similitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que están todos los elementos que tienen 5 segmentos, como yo le puse acá los 2, 3, 5s. O sea, filtra los patrones. Estos patrones son los que los 10 primeros números, ¿cierto? Filtra los patrones y encuentra todos los que tengan largo 5. Y también tengo los 069s, que son los que tienen 6 segmentos. Y es lo mismo, pero que búscalo con largo 6. Ahora, algo que vale acá la pena comentar es que en los 2, 3, 5s, ¿cierto? 2, 3 y 5, todos comparten las horizontales.
¿cierto? A, D y G. En el 3 A, D y G y en el 5 A, D y G. ¿Ya? Entonces con eso, si yo intersecto, hago una intersección entre este conjunto de strings, que sería A, C, D, E, G y A, C, D, F, G, a una intersección encuentro cuáles son los elementos en común, voy a obtener A de G. Y si luego a esa intersección hago una intersección con este otro elemento, voy a obtener que también obtengo A de G. Entonces a partir de eso yo podría saber cuáles son los valores de las horizontales, que recordemos en este caso no son A de G, sino que están cambiadas, ¿ya? Entonces, ¿qué hice? Acá dije, bueno, y lo otro es que los 069s, solo 2 de 3 tienen las 3 horizontales. Entonces, ¿cuáles son? Sería el 6. El 6 también tiene ADG y el 9 también tiene ADG. Entonces, si yo sé cuáles son las horizontales, ¿ya? Eventualmente después podría decir, bueno, podría calcular la... Bueno, no, da lo mismo. Dejemos eso para otro y sigamos acá con las notas, porque esto fue algo como que me costó un poco entender. Ok, y aquí me cabeceé un poco y dije, bueno, si tengo las horizontales, ¿qué puedo hacer con ello? Y con la información que ya tengo, ¿cierto? Porque yo ya tengo cómo se constituye el número 1, el 4, el 7 y el 8. Entonces, por ejemplo, algo que había hecho inicialmente, que por eso tengo este comentario get a segment, es que me di cuenta que el 1 y el 7 comparten la misma cantidad de elementos salvo este. Entonces ahí yo podría hacer una diferencia y puedo decir qué elementos del conjunto 1 no están en el 7. ¿Cuál es la diferencia? Y esto me diría A. Y entonces ahí yo podría obtener el valor del segmento A. Y después me puse a pensar en suma, ¿cierto? En vez de diferencia en intersección. Entonces si yo tengo todas las horizontales, que las tengo acá de hecho, y le sumo los unos, o le sumo los elementos que tiene uno a ese conjunto, la unión va a ser 3. Y ahí es donde está como el punto de entrada de esto. Entonces yo ya tengo 3. Yo ya sé cuál es C y F. Entonces yo con esto puedo decir, mira, 3 es el elemento dentro de este conjunto 2, 3, 5s, donde voy a unir las horizontales con los que tiene 1. Acá hice un arreglo, luego lo pasé a un string de vuelta y lo comparé con esta función que tengo acá, strings equals, que va a tomar dos strings y lo que va a hacer es que finalmente va a tomar como todos los componentes del string, los va a reordenar y después los va a comparar. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque como habíamos visto acá, la data puede venir, no viene precisamente ordenada. Entonces, por ejemplo, acá tengo CBD, GEF, no, ¿cuál era? CGEB, y acá tengo GCBE. No están en el mismo orden, pero son iguales para efectos del problema. Entonces, lo que hice fue decir, bueno, ordénalo de una forma que sea fácil de comparar. Que sería alfabéticamente BCEG. Este también lo ordenaría BCEG y podría decir, bueno, son iguales o no. Entonces esto es lo que hace esta función strings ec. Bueno, entonces acá producimos el 3 y lo comparamos y lo obtenemos, ¿ya? Ok, y aquí tenemos ya un número más, tenemos el 3. Luego, ¿qué habíamos hablado de lo que había comentado acá? Que en los 069s, 2 de 3 tienen todas las horizontales, y después dije no. 2 de 3 tienen todas las horizontales, o sea, el 6 y el 9 tienen las 3 horizontales, pero el 0 no. Entonces el 0 tiene solo 2 horizontales, ¿cierto? Entonces, para obtener el valor del segmento D, deberíamos adivinar cuál es el valor de 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que, por ejemplo, yo tengo el valor de 4, ¿cierto? Y 4 es el único que tiene la horizontal del medio,
Y yo además tengo las 3 horizontales. Entonces, si yo tengo el conjunto de las horizontales con el conjunto de los segmentos que forman 4, y hago una intersección, lo que voy a obtener de vuelta va a ser un conjunto con un elemento que va a ser justo la del medio, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago acá? Yo acá obtengo el segmento D. Digo, haz la intersección entre las horizontales y el 4 y saca el primer elemento, porque esto me va a retornar un conjunto. Ahora, ¿cómo hice la intersección? Importé intersection de Ramda, porque la había implementado ya en un problema anterior, una versión como normal, y dije a esta altura, voy a estar implementando la misma función otra vez y qué sé yo. Pero en el fondo es tener dos arreglos y ver qué números del primero se encuentran en el segundo, y esa es la intersección, ¿ya? Aquí, como para ahorrarme tiempo con esto, porque no quería pensar mucho en hacer esa función otra vez, porque la había implementado y la borré de la solución final porque al final no seguí ese camino. Bueno, importé una librería nomás. Hice lo mismo con difference también. Ok, como yo tengo el D, luego en el grupo de los 6 ceros y 9 puedo adivinar cuál es el 0, porque es el único que no va a incluir el D, ¿cierto? Y acá para, en vez de hacer un find y después discriminar para obtener el 6 y el 9, lo que hice fue hacer un sort y dije, toma el que no incluye la D y déjalo siempre en la primera posición. Y básicamente esto es lo que está haciendo este sort. O sea, si esto es true, retorna -1 y eso va a hacer que este elemento quede siempre al principio, o el elemento que se está iterando. Entonces, por la función de comparación, es un poco extraño cómo funciona sort en JavaScript. Pero esto hace sentido, y lo que hace es que deja el 0 en la primera posición y en el resto voy a tener el 6 y el 9, o el 9 y el 6, da lo mismo. Entonces ya tengo el valor del 0. Luego para 9, a ver, espérame un poquito. Oye, ahí sí, por Dios, la herejía me tiene vuelto loco. Entonces el 9, ¿qué tiene el 9 en particular distinto del 6? Bueno, tienen todas las 3 horizontales, pero la única diferencia es que el 6 tiene E, 9 tiene C. Y si nos damos cuenta, 6 F son parte de 1, ¿ya? Entonces, entre el 6 y el 9, 9 es el único que tiene todos los elementos de 1. ¿Y qué es lo que hago acá? Bueno, voy a decir, tomo estos entre el 6 y el 9 y hago el mismo proceso de hacer el sort para poner el que estoy buscando, o sea, el 9 adelante, y el otro va a ser el 6 porque es un arreglo de los elementos, y hago exactamente lo mismo. Tomo la intersección entre el 1 y cualquiera sea el carácter de este, o sea, la palabra de estos 6 nines, y hago la intersección y veo que si la intersección, el largo es 2, que serían los dos elementos de 1, porque 1 con 9 se va a intersectar en el 6 y el F, ¿cierto? Entonces su largo va a ser 2, pero con el 1 con el 6 solo se va a intersectar en F, entonces el largo va a ser 1. Y con eso puedo encontrar el valor de 9 y el valor de 6. Entonces, ahora tenemos originalmente 1, 4, 3, 1, 4, 7, 8. Encontramos el 3, encontramos el 0, encontramos el 9 y el 6. Nos faltaría el 2, el 0. No, el 2, el 5, el 2, el 3 y el 5. Nos faltan esto, todos los que tienen 5 segmentos. Ahora, y esto fue como una super... bueno, acá tratando de ver patrones y cosas así, mirando este gráfico.
Luego me di cuenta que el número 5 es la intersección entre 6 y 9. ¿Por qué? Porque si yo tomo el 6, si se dan cuenta, puedo dibujar el 5, y en el 9 igual puedo dibujar el 5, ¿ya? Y los únicos elementos que no tienen en común son el E y el C, que precisamente el 5 no los tiene. Entonces, si hago la intersección entre el 6 y el 9, básicamente puedo obtengo el 5 gratuito, ¿cierto? Entonces ¿sí o no? Sí. No lo tenía ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a bueno, acá lo que quería es con esto bastaría, ¿cierto? Con esto bastaría con hacer la intersección entre el 6 y el 9, y eso me va a retornar los 5 segmentos, pero me los va a retornar no en el orden en que venían precisamente en la data de entrada. Entonces lo que yo hice al final fue decir, bueno, encuentra dentro de esos 2, 3, 5, porque ahí es como está la data ya corresponde a la data de entrada propiamente tal. Encuentra el string cuyo valor sea igual, cuyo valor como ya vimos con este string seek, una vez que lo vuelva a ordenar de forma alfabética, sea igual al resultado de esta intersección. Entonces, si esa intersección me retorna, por llamar el arreglo, ADGFB, y la data de entrada originalmente era BFDAG, los voy a ordenar y comparar, y así voy a obtener, dentro de ese orden original, voy a obtener el 5, ¿ya? Acá como que mi idea era preservar eso, la data de entrada lo más posible, o al menos ese orden, y después al final preocuparme de hacer las comparaciones para calcular el output. Ok, entonces tenemos el 5 y nos faltaría solo el 2 y el 3. Ok, ahora, ¿cómo obtenemos el 2? Tenemos, bueno, ya tenemos el 3, ¿cierto? Porque era la suma de disculpen. Bueno, el origen me tiene muerto. Ya teníamos dentro de este 2, 3, 5, este grupo de 2, 3 y 5, ya tenemos el 3, ¿cierto? Porque lo calculamos acá arriba. Ya tenemos el 5, entonces el único restante sería el 2, y era el único que me faltaba. Entonces acá hacemos la diferencia entre 2, 3, 5 y 3 y 5. Como estos strings preservan el orden en el que estaban en este grupo, por este detalle que hicimos acá y acá, no tengo que comparar los strings, o sea, me aseguro que están en el mismo orden. Entonces la diferencia siempre va a ser el 2, ¿ya? Porque si estuvieran en distinto orden me daría más elementos. Pero este arreglo siempre, la diferencia de esto va a ser siempre 1, y es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar esto y vamos a transformarlo a el output. Finalmente eso. Entonces voy a poner los números en un arreglo, ya los calculé todos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo que vamos a hacer es tomar el output. Recordemos que el output era estas 4 palabras, y los voy a mapear y los voy a transformar a número, ¿ya? Y para hacer eso basta con tener el índice, ¿cierto? Sí, porque el 4 está en el índice 4, el 0 está en el índice 0, entonces como que tienen el valor del índice, o sea, bastante lógico eso. Y aquí encuentro el elemento donde el string sea igual, con esa lógica de comparación custom donde ordenamos los elementos del string y luego los comparamos y hacemos join y bla bla bla. Y eso me va a retornar los dígitos, un arreglo de dígitos, ¿cierto? Sí, un arreglo de dígitos, pero van a ser strings. Strings, ¿o no? ¿Son strings o no?
Bueno, son números, pueden ser, sí, de hecho son números, porque estoy retornando indexes. Son números, y yo lo voy a transformar en un string con un join, porque voy a tener un arreglo de, no sé, 5, 3, 2 y 4. Hacemos un join, lo pasamos a un string y luego lo paso a un número. Y finalmente eso sería como calcular este dígito, que es un dígito de 4, o sea, un número de 4 dígitos para cada fila, para una fila. Entonces, por eso después luego hacemos reduce, vamos calculando para cada fila ese valor y le vamos sumando, partiendo por 0. Entonces la primera fila me puede dar 1248 y la segunda 4024. Entonces voy a primero sumar 1248 más 0, después 4224 más 1248 más después el tercero, y así hasta que se agote la lista. Y el resultado final de esto era 946.346, que es el resultado al que llegamos correctamente. Y eso sería el problema del día 8. Problema del día 8 de Advent of Code, harto teje-maneje. Creo que no era tanto lo que había que hacer en términos de código, o sea, era como súper poco, creo que era súper poco automatizable. Era más como para encontrar como la lógica de cómo se componían ciertas cosas. O sea, había harto como junta. Quizás había combinaciones que eran más fáciles de realizar entre los mismos elementos de como por ejemplo con dígitos parecidos, como el 069. Si uno hacía como ahí la diferencia o la conjunción entre los tres, como que podía obtener algunos segmentos, pero te iban a quedar otros segmentos que no hacían mucho sentido. Como que para mí se me iluminó la ampolleta, por llamarlo de una forma, cuando me di cuenta que el 3, cuando una vez que yo tenía las horizontales, me daba cuenta que el 3 en realidad era las horizontales ADG más CF, o sea, más el número 1. Entonces fue como, puedo empezar a combinar y hacer cosas de ese estilo para producir otros números. Y también fue como un momento de claridad cuando me di cuenta que si combino el 6 y el 9, o si hago la intersección, obtengo el 5, y fue como, ¿what? Pero bueno, eso. Bueno, eso sería todo por hoy, día 8 de Advent of Code. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale una suscribida, una me gusteada y todas esas cosas que ayudan a mantener mis endorfinas arriba y me dan ganas de seguir haciendo estos videos. Así que muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Chao.